término, quiero agradecer a los organizadores de este congreso haberme convocado para coordinar un panel que resulta trascendente para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia, a la investigación o la gestión de la educación superior en nuestros respectivos países. Y creo que este panel va a ser muy importante y muy interesante por la calidad de los panelistas. Si ustedes me permiten, los voy a presentar a todos juntos en el orden en que van a exponer, brevemente, porque cada uno de ellos es muy conocido en el campo de su actuación específica, y en todo caso voy a hacer una brevísima presentación de cada uno de ellos para luego dejarles la palabra y usar todo el tiempo para escucharlos. En primer término va a hablar Norberto Fernández Lamarra, que es un incansable investigador, docente y organizador de estos mega eventos a los que nos tiene acostumbrados, y la verdad es que me saco el sombrero por la energía que tiene para cada una de estas cuestiones. Ya está terminado este congreso y me está invitando a organizar otro de este tamaño el año que viene. Le digo como mala noticia a sus colaboradores que deben estar todavía agotados. Es profesor universitario, investigador y consultor nacional e internacional en el área de las políticas, la planificación, la gestión y la evaluación de la educación, particularmente con perspectiva comparada, con énfasis en la educación superior. En segundo término va a participar del panel Imanol Ordorica Sacristán, que es profesor de Ciencias Sociales y de Educación de la UNAM, donde es además director general de Evaluación Institucional, y asimismo dirige la revista de la Educación Superior publicada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México. Luego, Paulo Speller, que Paulo es profesor con dedicación exclusiva en el Departamento de Teoría y Fundamentos de la Educación de la Universidad Federal de Mato Grosso, en Brasil, de la que fue elegido rector en el año 2000 y que ejerció esta función hasta el 2008. Y acaba de terminar su gestión como secretario general de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así que, y en último término, Francisco Tamarit, que es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que ha sido decano y luego rector. Es investigador, además, principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, del que es actualmente director. Y fue uno de los valientes que organizó la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina, que se hizo, como ustedes saben, en el mes de junio en Córdoba, conmemorando también algo que quiero destacar antes de iniciar el panel, que son los 100 años de la reforma universitaria. Y me parece que las reflexiones de este panel y las reflexiones y las conclusiones que pudimos lograr de la Conferencia Regional de Educación Superior estuvieron imbuidas por los halos de la reforma universitaria de Córdoba en 1918, donde muchos de los países de América Latina, entre ellos México, no Brasil, que no tenía consolidado su sistema de educación superior en ese momento, pero sí México, los aires de la reforma llegaron también hasta México. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a Norberto. Le voy a pedir que sean los más breves posibles porque sería muy interesante poder abrir un debate con respecto a las reflexiones que van a aportar cada uno de los panelistas. Mi exposición voy a tratar de que sea lo más ajustado al horario. Va a mostrar qué fue la reforma universitaria muy brevemente, pues si no llevaría toda la exposición, y también mi criterio de qué hubiera sido si la reforma universitaria en este siglo hubiera evolucionado a partir de los criterios de los chicos de Córdoba de hace un siglo, en vez de tener con distintas características en cada uno de los países situaciones conflictivas de gobiernos dictatoriales que la han afectado.
Pues veremos rápidamente la evolución para un marco general de la educación superior en América Latina, bajo el criterio de la universidad que tenemos por las políticas unitarias vigentes en América Latina. Mi posición es bastante crítica sobre la universidad que tenemos. Veremos el tema central, ¿no es cierto?, que para mí tiene el tema de la democratización. Hay dos temas centrales, democratización e innovación y futuro. Voy a tratar de centrarlo en esos temas, la exposición. Bueno, para mí la reforma unitaria de 1918 ha sido la más importante reforma educativa de América Latina y probablemente una de las más importantes del mundo. Ha sido un importante signo político, académico y social para la universidad en América Latina y en el mundo. Se inicia por los jóvenes de Córdoba en 1918 y se expande justo cuando teníamos el primer gobierno elegido democráticamente en la Argentina, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto?, a partir de la vigencia de la ley de voto obligatorio, secreto y universal. Universal un poco a medias porque no incluía a las mujeres, pero de cualquier manera se tardó varias décadas en llegar, pero voto secreto y obligatorio para los hombres. Los temas, para mí, ustedes los conocen, los temas centrales son el tema de la autonomía, el cogobierno de docentes y estudiantes, un cuestionamiento que todavía tiene vigencia a la universidad como fábrica de exámenes y títulos profesionales. Esperemos que si ese principio todavía está incumplido. La renovación pedagógica, la libertad de cátedra, concursos para la designación de los profesores, la función social de la universidad, la solidaridad con el pueblo y los trabajadores, y la centralidad de los jóvenes y de los estudiantes como destinatarios y protagonistas de la universidad, y el compromiso de la universidad con el cambio social y lo que se basó la extensión y demás, la superación de las fronteras de la universidad. Este año, como recién dijo Catalina, celebramos el centenario, tuvimos la CRES de Córdoba con 10.000 participantes de toda América Latina y el Caribe, parte importante de Argentina. Yo sostengo que en América Latina nos adelantamos 50 años a la revolución universitaria que se da en 1968 en Francia, en el Mayo francés, ¿no es cierto? O sea, en América Latina lo hicimos 50 años antes. En Argentina y en otros países, la vigencia de la reforma unitaria y de la autonomía del Estado ha estado vinculada con los vaivenes políticos e institucionales del país. Afortunadamente ahora se registran 35 años de gobierno democrático y por lo tanto de autonomía de las universidades. Las situaciones son diversas en otros países porque las políticas neoliberales han afectado fuertemente los principios básicos de la reforma unitaria, además de las dictaduras, sobre todo aquí en el sur de América Latina, que han sido supresoras de todos los principios de la reforma universitaria. La reforma unitaria plantea una visión crítica de la universidad, de su función social y de su responsabilidad política y social y su visión latinoamericana de nuestros valores, como la doctora Escoto, rectora de la Universidad de Córdoba, cuando se cumplían en 2008 los 90 años de la reforma, en un importante documento lo señaló. También muchas veces se ha solo, y es una simplificación peligrosa, identificado a la reforma unitaria con la autonomía, con una simplificación de la autonomía como dogma invariable, como un fin en sí mismo. Yo creo, y este es un desafío, y este Congreso, la CRES y otras reuniones que podamos tener, es de repensar la reforma unitaria con el sentido trascendente del presente y sobre todo del futuro que tuvieron los estudiantes de Córdoba de 1918, porque si a 100 años podemos decir que casi todos sus principios están vigentes, quiere decir que tuvieron una fuerte mensaje de futuro. Yo creo que su pensamiento está todavía vigente y para el debate, a mi juicio, parcialmente incumplido. ¿Cómo evolucionó muy rápidamente la universidad en América Latina? Hasta los 70, los 80, hemos tenido en América Latina una universidad predominantemente estatal, basada en la reforma de Córdoba, con autonomía institucional y académica. Teníamos un modelo de universidad esencialmente napoleónica, profesionalista, y se inicia la influencia ya en los 70-80 de algunas corrientes de otros países, particularmente de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido según países desde los 70 para acá?
En gran parte de los países, desde ya en la Argentina también, a través de la dictadura y a través de gobiernos democráticos, hemos tenido políticas neoliberales que han reemplazado a las políticas de bienestar por concepciones de mercado, ya sea en democracia, como recién dijo, o a través de dictaduras militares. Y se ha dado en gran parte de los países de América Latina, quizás en esto no lo podemos identificar fuertemente como Argentina, instituciones universitarias que crean una fuerte diversificación, una gran heterogeneidad de la calidad, un gran crecimiento del número de universidades privadas y una influencia heterogénea de muy diversos y contradictorios modelos universitarios. Banco Mundial, BID, de la propia UNESCO, a través de bueno, no voy a hablar mucho de los números, pero mostrar cuántas son las actualmente. Realmente universidades no lo podemos saber, porque si tomamos Brasil, por ejemplo, nos encontramos que hay más de 2.000 universidades que no son universidades. Pero podemos decir que en 1975, en 1950 teníamos 75 universidades. Ahora, sacando las que no son realmente universidades, podemos calcular alrededor de 3.000. El número de estudiantes de educación superior pasó de 267.000 a alrededor de 18 millones. Se multiplicó en estos años por 70 veces. Hemos tenido una tasa de incremento anual de la matrícula del 6%, pero claro, en el sector privado ha sido del 8% y en el sector público del 2,5%. Esto es un primer dato sobre el proceso de privatización en América Latina, y un segundo dato, el 6% es mayor que el de la enseñanza media. Quiere decir que ha crecido más la educación universitaria que la enseñanza media, lo cual no es un buen signo cuando sabemos que la enseñanza media todavía nos falta llegar a sectores importantes de la población. Tenemos una tasa bruta de escolarización, después ustedes van a tener los power completos, del orden del 45%. La tasa mundial es menor, desde ya el 35%, pero los países desarrollados están alrededor entre el 70% y el 80%, ¿no es cierto? Cualquiera de estas comparaciones tienen a veces muchas dificultades. Yo voy a dar algunas opiniones muy breves sobre la situación actual de educación en América Latina. Hemos tenido, como recién lo tratábamos de explicar, un crecimiento inorgánico del número de universidades y estudiantes, una fuerte diversificación, segmentación e heterogeneidad de los niveles de calidad, una escasa articulación entre la educación superior universitaria y la no universitaria, sobre todo en los países como la Argentina, que tiene una fuerte educación superior no universitaria, y también con el resto del sistema educativo. Cierto aislamiento de las universidades, escasa articulación con la sociedad, el trabajo y la producción, a pesar de los principios de la reforma, falta de flexibilidad, actualización y cambio de los diseños curriculares, poca participación social en el desarrollo de la educación superior, escaso gasto público para investigación, afectando las capacidades nacionales de producción científica. Estamos en el 0,6, 0,7, 0,5 del PBI en los países que más dedican. Brasil tiene la tasa mayor, cerca del 1%. Los países desarrollados tienen entre el 2 y el 3% del PBI. Ellos tienen PBI bien gorditos, tienen el 2-3% dedicado a la investigación científica. Eso evidentemente nos hace perder el tren de lo que va a ser, sobre todo en el siglo XXI, la sociedad del conocimiento. Hay poca participación social en el desarrollo, como ya dije, de educación superior, modelos académicos y de gestión muy tradicionales, rigidez en las estructuras académicas, y aunque esto está mejorando, todavía es escaso, son escasos los estudios, investigaciones y reflexión sobre la educación superior. En este congreso hemos tenido una buena participación de temáticas. Ojalá que esto se posibilite incrementar, desarrollar, y que las universidades nos estudiemos a nosotros mismos. Por eso, uno de los principales desafíos que yo planteaba era el tema de la expansión de la educación superior, porque registra brechas agudas en las tasas de graduación socialmente condicionadas. Este es un tema que nosotros en la UNTREF estamos trabajando fuertemente. Aquí está una de las colegas principales especialistas en América Latina en este tema, que es Ana María Escurra, también otra colega de Brasil, Fátima, que ha hecho conmigo dos libros muy importantes sobre el tema, pero creo que el tema de la democratización es un tema muy importante.
tenemos exclusión dentro del sistema por oferta de enseñanza precaria y de baja calidad. Eso sale de opiniones del colega muy importante de Brasil, José Díaz Sobrino, y tenemos situaciones de instituciones sanitarias que no son verdaderamente universidades. En Colombia y algunos países del Pacífico están las que denominan las universidades garage. En México, lo que los mexicanos llaman patito, ¿no es cierto? En Brasil, la mayor parte de las instituciones son las facultades aisladas, isoladas, como se dice en portugués, donde son mayoría. O sea que tenemos una oferta muy precaria en materia de educación superior. El otro tema que quiero plantear, pues es muy importante, es el tema de la universidad, el proceso de investigación y las tecnologías de información y conocimiento, que cada vez es mayor, ¿no es cierto?, por el peso cada vez mayor, afortunadamente, que tiene las nuevas tecnologías. Entonces, hay una tensión, si las TIC son un instrumento para facilitar la democratización de la educación o para profundizar las diferencias. Lo planteo como tema para el debate, ¿no es cierto? Yo creo que hay que evitar que la tensión esté centrada en el medio, en las TIC, y que supere a la atención sobre el fin principal, que es la educación superior y su calidad y democratización. Creo, brevemente, es que hay que hacer una articulación fuerte entre la educación presencial y las nuevas tecnologías. En esto creo que, desde el punto de vista de la pedagogía, de la didáctica, tenemos que aprovechar las mejores virtudes que cada uno de estas modalidades tiene. Yo quiero destacar en ese sentido creo que el otro tema que yo planteaba como importante es la innovación como estrategia, la democratización y la innovación. La universidad, como institución paradigmática de la producción y transmisión de conocimiento científico, profesional y artístico, debiera constituirse en un agente fundamental de la innovación en nuestras sociedades. Pero las innovaciones del sistema universitario, al igual que en otros niveles de enseñanza, son más una excepción que una práctica habitual. La universidad es muy poco innovadora, tanto en lo institucional como en lo organizativo. La poca innovación existente no se registra sistemáticamente, en general no se evalúa ni se difunde. Tampoco es un tema de investigación por parte nuestra, de las propias universidades o de los centros especializados, por lo que en general se sabe muy poco cuando uno quiere saber en América Latina los temas de innovación. Nosotros hemos hecho un proyecto que ya está publicado, si alguno le interesa nos lo pide, sobre la innovación en las universidades nacionales, aportes para la comprensión de aspectos endógenos que inciden en su surgimiento y desarrollo. Fue un proyecto de nuestra universidad, un PICTO, ¿no es cierto?, con la Agencia de Investigación Científica Tecnológica. Bueno, bases, voy a sintetizar un poco por razones de tiempo, para una universidad que necesitamos del siglo XXI. Como ya dije, una fuerte articulación con la sociedad hacia una nueva alianza sociedad-educación-universidad, como postularon los jóvenes de Córdoba. La sociedad ha cambiado mucho en este siglo y por lo tanto necesitamos una nueva alianza. Asunción de una concepción estratégica de reforma y cambio en un marco de carácter innovador. Articulación con las políticas y planes de ciencia y tecnología y de desarrollo social y regional. Definición de políticas para la educación superior a mediano y largo plazo para superar la inercia del sistema educativo. Concepción del conocimiento como factor decisivo para el desarrollo nacional, para el de la sociedad y para el individual. Prioridad para los requerimientos de sectores sociales vulnerables, con estrategias efectivamente inclusivas. En la Argentina, que tenemos un acceso abierto a la universidad pública, es prácticamente sin limitaciones, alrededor del 50%, en unos casos un poco más, en otros casos un poco menos, se queda en el primer año o en el segundo. No es cierto que fallen las víctimas, como muchas veces se dice. Lo que fallamos somos nosotros, es el sistema, es la universidad. Tenemos que tender a procesos de convergencia nacional y de América Latina para superar la actual fragmentación y heterogeneidad, y tenemos que tender, como lo hizo Europa, con países mucho más contradictorios en idiomas, guerras mundiales y demás,
un espacio latinoamericano de educación superior. El espacio europeo de educación superior es lo que posibilitó el gran progreso de la educación superior en Europa. Teníamos invitado a este panel a un colega español que no pudo venir y hubiera hablado de eso porque asumió como secretario de Estado de Educación en el nuevo gobierno de España. Básicamente debemos buscar consensos amplios y participativos para el diseño y ejecución de nuevas políticas y de sus proyectos. Tenemos que tener innovación en las estructuras institucionales, en las modalidades de conducción y en la toma de decisión con carácter democrático, participativo y permanente. No me da el tiempo, probablemente cuando tengamos el trabajo escrito que le vamos a pedir a todos los panelistas de distintos paneles, podré desarrollarlo más. Creo que mi sensación es que en las recomendaciones de la CRES se avanzó poco en esto, ¿no es cierto? Pero podemos avanzar, lo de la CRES de Córdoba de hace 2 meses, podemos avanzar mucho más en los trabajos que hagamos a posteriori sobre cambiar las modalidades de conducción y la toma de decisiones en el sistema universitario público. Tenemos que tener un desarrollo institucional basado en planes y programas de carácter estratégico y prospectivo que atiendan tanto a los requerimientos nacionales como los ofrecimientos de cada región. Una vez se encuentra con universidades regionales que dicen las mismas cosas que las universidades centrales. Tenemos que ir a crear en las universidades un ámbito de creatividad e innovación con una concepción estratégica de la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Estructuras de gestión institucional académica y administrativa flexible, profesionalizada y con tecnologías eficientes y con espíritu innovador. Articulación de las funciones universitarias, de docencia, investigación y extensión y también de transferencia en función de prioridades institucionales, tratando de evitar los desequilibrios entre una y otra. Y básicamente, y este congreso es un buen ejemplo de la importancia de las redes que tenemos, este congreso ha crecido gracias a la convocatoria en los simposios de innumerables redes nacionales e internacionales. Tenemos que fortalecer el tema de las redes académicas con otras universidades del país, de América Latina, de otras regiones, para facilitar el intercambio de estudiantes, docentes, empleadores y acordar programas articulados de docencia, investigación y transferencia. Tenemos que tener un debate amplio, necesidad de debates en América Latina, en cada país, en cada universidad, sobre los desafíos para la educación superior y las instituciones y superar los efectos de las políticas neoliberales. La pertinencia y eficiencia con que encaremos estas nuevas responsabilidades políticas, sociales y académicas de educación superior favorecerán o no los desafíos y las deseables contribuciones a un pleno desarrollo con justicia social de América Latina. En gran medida el desarrollo democrático y social de América Latina depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos en universidades. El mejor homenaje a casi un siglo, o ya un siglo, ¿no es cierto?, del movimiento de 1918 es debatir una nueva reforma unitaria para el siglo XXI, basándose en el espíritu democrático de la del 18, pero pensándolo en el marco de los requerimientos actuales y futuros. Una nueva e innovadora reforma unitaria para dar respuesta a los problemas actuales de nuestras sociedades, para ir pensando el futuro. Las estrategias de innovación deben pensarse a largo plazo, 15, 20, 25 años, de manera de atender lo inmediato en el contexto de una educación superior para el futuro. Para la educación y para la universidad, el futuro es hoy. Muchas gracias. Me gustaría abrir mi intervención leyendo un pequeño fragmento de un texto que probablemente ustedes reconozcan. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos siguiendo un proceso de innovación. Estamos viviendo una hora americana. ¿Lo reconocen? ¿Completo? ¿Es exacto? ¿En dónde cambió? La innovación.
O sea, ¿se imaginan ustedes el manifiesto liminar sustituyendo las 7 veces que habla de revolución universitaria por innovación universitaria? ¿Ustedes creen que los jóvenes argentinos hubieran impactado a América Latina y al mundo hablando de innovación? Perdónenme, yo tomo excepción con el título del Congreso. Nuestro colega de la UNESCO, que está aquí, hizo una intervención jocosa sobre el oráculo y la innovación, y yo decía, tiremos la innovación a la basura. ¿Por qué no nos damos cuenta que ni la revolución industrial se llama la primera innovación industrial y la segunda innovación industrial, ¿no? Ni la reforma de Córdoba se llamó la innovación de Córdoba? Innovación está asociada a la aplicación y el uso de la tecnología para producir cierto tipo de cambios. ¿Qué cambios? ¿Es la tecnología la que va a guiar los cambios que nos estamos proponiendo? ¿Es ese el reto de las universidades de América Latina hoy en día? La fuerza de las ideas está asociada al poder de las palabras. Y nosotros llevamos por lo menos 30 años hablando de innovación. Y cuando hablamos de innovación, siempre tiene que ver con una lógica de ajustes al gasto, eficiencia en la administración, gerencialismo, uso de las tecnologías de la información, como hablamos de ellas como si fueran una novedad, llevamos 30, 40 años con ellas, ¿no? Y seguimos y seguimos. Y creo que el gran reto que se presentaba en Córdoba hace 2 meses, ¿no? Y para el que no llegamos bien preparados a tiempo. ¿Quiénes? Los latinoamericanos, con una concepción y una idea de universidad que hiciera frente a una condición en la cual reconozcamos que hemos pasado precisamente de la revolución a la innovación y que nuestras universidades se encuentran en una crisis profunda de identidad. Tenemos una profunda historia, no la voy a recorrer toda. Me parece que la etapa más interesante de la Universidad Latinoamericana, en particular de la Universidad Pública Latinoamericana, está asociada al Estado desarrollista. Estuvo asociada a la idea de una universidad profundamente comprometida con la construcción del Estado nacional. Universidades de las que salían los médicos a poblar los sistemas de salud pública, los sistemas jurídicos, la infraestructura, todo salía de nuestras universidades. Hacia mediados o fines de los años 70, esta lógica se rompió. Los cambios generados a nivel mundial, el impacto en las sociedades del bienestar, en nuestros países de América Latina, la crisis de la deuda, el ajuste estructural del Fondo Monetario, las políticas neoliberales, todo lo que ustedes quieran, han conducido a nuestras grandes universidades, grandes como las que tiene este país, Argentina, muchas universidades nacionales con mucha tradición, con mucha potencia cultural, cognitiva, transformadora, ¿no? Igual que las de otros países, como la mía, la Universidad Nacional Autónoma de México, quizás hasta más grande en tamaño que la de Buenos Aires, son probablemente las 2 más grandes del mundo, ¿no? Estamos en una crisis profunda. No sabemos qué somos ni qué hacemos. Eso sí, lo medimos todos los días. Lo que no sabemos bien qué hacemos, nos hemos vuelto maestros en evaluarlo, en construir indicadores y poder decir, producimos más artículos en revistas indexadas, hacemos toda una serie de cosas, pero no tenemos claro si esa es exactamente la responsabilidad que tienen nuestras universidades. Porque no se trata, por supuesto, de desconectarse del mundo interrelacionado, globalizado, totalmente interactivo, pero sí se trata de analizar el contexto en el que se desarrolla nuestra vida universitaria y pensar en las particularidades de los proyectos universitarios que nosotros tenemos. Esta crisis de identidad de fines del siglo pasado y inicio de está muy asociada a la adopción de un faro
de un eje o de respuesta a un modelo que se convirtió en modelo hegemónico de la educación superior, que es uno de los muchos tipos de universidad que existe en los Estados Unidos, que se llama la Universidad Elitista de Investigación Norteamericana. Hay unas cuantas, no todas las que hay ahí son de este tipo. Pero ese es el modelo con el que nosotros nos vemos en el espejo y con el que nos tratamos de medir. Y nos medimos con ellas o nos miden en todos los rankings internacionales y no nos suele ir muy bien, porque los rankings no miden otro tipo de cosas que hacen nuestras universidades de manera bastante efectiva y que no parecen responder a la importancia del modelo hegemónico. Movilidad social, por ejemplo, impacto en las comunidades, en el desarrollo regional, influencia en los sistemas políticos, en fin, para bien y para mal. Pero esas son las universidades que tenemos y de las cuales no tenemos muy claro cuáles son esos elementos de fuerza o de capacidad que habría que profundizar y cuáles erradicar y cuáles transformar. Yo considero, y este ha sido un argumento recurrente, que estamos en la lógica de la construcción de una nueva universidad latinoamericana. La construcción de esta nueva universidad latinoamericana podemos tomar casi como plantilla la que siguieron los estudiantes de Córdoba. Ellos empezaron por desmistificar el poder de la Iglesia Católica dentro de la universidad y nosotros tenemos que desmistificar desde estos espacios del conocimiento la idea de que el mercado es el absoluto regulador de lo social, romper incluso la idea de que el mercado es el único propósito de la educación superior, que es el elemento regulador a su interior y que las prácticas de mercado deben regir las formas de gestión de las universidades. Todo eso nos pasó ya, si no nos hemos dado cuenta todavía de que el gerencialismo, los sistemas de competición por fondos como el Sistema Nacional de Investigadores, los pagos por méritos, todas estas cosas son prácticas de mercado que hemos metido a las universidades. El segundo gran tema, también tiene resonancia con Córdoba, es la descolonización. No es el modelo de los Estados Unidos. Ese no es el modelo, no es que lo podamos alcanzar o no. Yo considero que ese no es el modelo que deseamos. Podemos hacer muchas cosas que también se hacen en estas universidades. No renunciamos a la investigación, no renunciamos a la posibilidad de interactuar en las áreas del conocimiento a nivel internacional, pero tenemos que poner los ojos y los énfasis en otros temas. Aquí entro al tercer tema que me parece a mí crucial en este momento. Creo que hemos llegado al fin de un ciclo que es el de la universidad en la sociedad de la información, en la economía del conocimiento y la información. Nos vendieron el cuento de que las universidades eran los grandes motores de la economía de la información. Un análisis que hemos hecho y que estamos por publicar del comportamiento de patentes de universidades norteamericanas fuertes, de las que producen montonales de patentes, Berkeley, Stanford, Harvard, antes y después del año 80, muestra que los patrones de crecimiento son absolutamente estables, que la globalización y el periodo de la llamada economía de la información no produjo un salto hacia adelante y un crecimiento enorme en el número de patentes y mucho menos en el número de patentes licenciadas. Eso sí, uno examina las universidades de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos y todas tenemos oficinas de transferencia tecnológica. Hemos adoptado eso. Estamos por entrar al análisis de las patentes de las universidades latinoamericanas, pero si en Estados Unidos sigue ocurriendo el fenómeno de que solo unas cuantas universidades de estas elitistas de investigación producen muchas patentes y que producen más o menos en términos de crecimiento estable lo que producían antes de la llamada sociedad de la información, quiere decir que no es real esta idea de que la universidad es un aparato que se vinculó a la producción y que está intensamente articulada a un sistema, a un modelo de desarrollo económico que, por cierto, no ocurre en los países de América Latina, ni siquiera en los países centrales. Es la motivación fundamental de las grandes universidades exitosas de los Estados Unidos.
Y sin embargo, los rankings internacionales hoy nos miden con publicaciones en revistas indexadas, con transferencia tecnológica, con dinero que se invierte del sector privado a la investigación en las universidades, y con esto nos están rankeando en comparación con otras instituciones. Y nosotros nos sentimos muy mal cada vez que vemos eso porque no estamos en los primeros lugares. Frente a eso, yo creo que es importante voltear a ver lo que está ocurriendo a nivel mundial y que está perfectamente simbolizado con el triunfo de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, que es la crisis de los sistemas políticos y de partidos en prácticamente todo el mundo. Es una crisis de representación brutal que se ha manifestado, por ejemplo, en Brasil, en todo el tema de el golpe judicial contra la presidenta legítima, las formas de procesamiento de la disputa política a través de los procesos penales, que se manifestó, por ejemplo, en Colombia en la derrota del proyecto de paz en el referendo, que se expresó en el Brexit en Inglaterra, que se expresó de manera sorprendente con la elección de Trump y en muchos otros fenómenos que están ocurriendo en el mundo. Fenómenos políticos de gran trascendencia en la cual los partidos y los sistemas partidarios siguen produciendo elecciones y resultados electorales, pero estos cada vez están más desvinculados de la sociedad en su conjunto. Nos muestra también que pudo ocurrir un fenómeno como el de Trump en los Estados Unidos, y los universitarios de Estados Unidos el día 5 de julio estaban vueltos locos porque no podían creer lo que había pasado, porque en las universidades no tenían y no teníamos idea de que un fenómeno como ese podía ocurrir. Y porque a nivel internacional se ha instalado una lógica que rompe por completo con la idea de el sentido mismo de la universidad, que es la atención de los temas a partir del conocimiento científico. Esta idea de los alternative facts, los hechos alternativos, pone en cuestionamiento absoluto lo que nosotros hacemos. Si cualquier actor político de la sociedad tiene la capacidad de decidir desde el poder lo que son hechos válidos y no válidos para la acción pública, entonces nosotros no tenemos razón de ser. Y sin embargo, en este momento, en prácticamente todo el mundo, los partidos están tan concentrados en ver sus estrategias políticas de carácter electoral que son incapaces de generar opinión pública, de desarrollar investigaciones mínimas o retomar investigaciones mínimas sobre los grandes problemas de la sociedad, de orientar a la sociedad sobre las posiciones en debates como el aborto, por ejemplo, como decisiones sobre el agua, sobre otros recursos naturales, y en donde no entra el sistema político a esos temas y las universidades siguen ausentes. Yo creo que estamos abriendo, tengo necesidad de resumir, una era en la cual el papel político de las instituciones, y no es un papel político partidario, es un papel político en el mejor sentido de la palabra política, de construcción de ciudadanía, de cultura política, de información, de toma de posiciones. Las universidades vamos a tener que estar más y más involucradas en cada uno de nuestros países en el accionar de las sociedades, y que ese es un proyecto que vale mucho la pena, porque además es un proyecto que le devuelve a las universidades bases sociales de apoyo que ha perdido frente al discurso neoliberal, en un coro muy extendido que dice: ¿y por qué las vamos a seguir financiando si a lo que se dedican es a leer y escribir? ¡Qué pérdida de tiempo! Y en donde el trabajo universitario se ha visto delimitado y desvalorizado. Entonces hay una demanda social por la presencia de actores capaces de generar opinión informada y sostenida en el conocimiento. Para hacer frente a esa responsabilidad de repolitización de la universidad, solo es posible retomar un concepto de autonomía, pero distinto al que muchas veces ha prevalecido. La autonomía se convirtió en una especie de relación conservadora en donde los estados nacionales dejaban a las burocracias universitarias y a los grupos de poder dentro de las instituciones hacer lo que quisieran, mientras que uno no se metiera con el otro. Y así hemos vivido
en un cuento de democracia universitaria en muchos países en donde verdaderamente no existe tal y en donde estas burocracias se van rebotando el poder de las instituciones. Y nosotros planteamos que la autonomía es un derecho, una relación que hemos ganado frente al Estado para intervenir en la sociedad, no para protegernos al interior y quedarnos sin hacer absolutamente nada. Entonces, recuperar una idea de autonomía y compromiso social como un eje conductor de esa universidad a construir en los próximos años. Muy rápidamente, creo que hay que recuperar la democratización. No basta con la paridad de estudiantes y profesores. Nuestras universidades no son conducidas por los actores académicos de la institución, son conducidas por autoridades y cada vez más el gerencialismo, la especialización administrativa se va imponiendo en cada una de las instituciones por encima de los órganos colegiados y la toma de decisiones colectivas. Creo que hemos alcanzado una cobertura muy amplia de mujeres en las instituciones de educación superior en América Latina. Y sin embargo, nuestras compañeras profesoras siguen siempre estando en condiciones desfavorables en los escalafones del personal académico y en los espacios de toma de decisión. Casi en todos lados podemos contar una anécdota, una rectora que hubo en Córdoba, una secretaria que hubo en no sé dónde, pero básicamente el techo de cristal, tanto en la carrera académica, en el acceso a fondos para investigación, las posibilidades de publicación, como en el acceso a los espacios directivos de las instituciones, sigue marginando a las mujeres. Pero peor todavía, y peor compaginado ahora con el discurso presidencial de los Estados Unidos. Las universidades, desde donde surgió buena parte del discurso de defensa de los derechos de las mujeres, son espacios en donde constantemente las mujeres son objeto de hostigamiento, acoso y violencia. Todos los días. Y no existen suficientes proyectos y programas para combatir estas condiciones. Cobertura universal. Desde la CRES de 1996 se señaló este proyecto. Esto tiene que ser una decisión absolutamente política. Las universidades tenemos que estar convencidas de que no nos va a pasar nada si crecemos, si fomentamos la creación de otras instituciones, si nos proponemos, como se está debatiendo hoy en México, en los últimos 10 días, la idea de la obligatoriedad de la educación superior. Hace 100 años exactamente se discutía la obligatoriedad de la educación básica y a mucha gente en la sociedad le parecía una locura. Hoy sería una locura que alguien dijera que no es un proyecto a alcanzar en aquellos lugares donde no se ha alcanzado. Creo que estamos en el momento de plantearlo como un objetivo de la educación superior. Y dadas las condiciones de América Latina en particular, que es la región con la proporción más alta de estudiantes inscritos en universidades privadas, nosotros tenemos que exigir desde las universidades públicas una regulación muy rigurosa del sector privado y en particular una prohibición absoluta al sector de educación superior privada con fines de lucro. Esto no es un invento, ya está pasando en Chile, ya se está haciendo en algunos lugares, ha dado motivo a grandes movilizaciones estudiantiles en Colombia y Puerto Rico, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo con mucho riesgo cómo las compañías internacionales como Laureate International y otras, en Brasil, en Argentina, en México, siguen instalando universidades con fines de lucro y están totalmente fuera de control. Quiero nada más terminar diciendo, el reto que tenemos no es innovar un poco nuestras instituciones, es generar un cuerpo de ideas capaz de trascender en el tiempo y el espacio para un proyecto o múltiples proyectos de construcción de las universidades latinoamericanas para estar a la altura de las demandas y de las exigencias de la sociedad que hoy tenemos. Muchas gracias. Quiero recordar cuando llegué a la Universidad Federal de Mato Grosso, no sé si ubican dónde está Mato Grosso. Yo llegué, estamos a la capital de Mato Grosso, que es Cuiabá, está exactamente a 200 y pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. Y como yo venía de México, yo estuve en México,
fui profesor en la UNAM también, y cuando llegué dije, pues fíjate, mirando en el mapa que yo no conocía Mato Grosso, yo vengo de Minas Gerais, no es un estado costero, pero está, digamos, en la parte central del país, y vi la frontera boliviana muy próxima y dije, oye, qué interesante, estamos muy cerca de Bolivia. Yo no conozco Bolivia, quisiera ir a Bolivia, ¿cómo es? ¿Qué experiencias tenemos aquí? Y nos dijeron, pero ¿qué quieres hacer en Bolivia? ¿Hay algún boliviano aquí? No, no hay bolivianos. Y me dijeron, en Bolivia no hay nada. O sea, estamos a 200 kilómetros de la frontera con San Matías, bajando ahí para llegar a Santa Cruz, y la gente de Mato Grosso me decía, ahí no hay nada. Hay que ir hacia el Atlántico. Y eso que Mato Grosso está exactamente en el centro geodésico de Sudamérica. Exactamente la misma distancia para llegar al Pacífico que para llegar al Atlántico. Pero no, era el Atlántico y era sobre todo cruzar el Atlántico, pero hacia el nordeste para llegar a Europa. Entonces, Brasil tradicionalmente tiene una posición muy aislacionista en relación a América Latina. Es un poco distinto aquí en Buenos Aires, por ejemplo, con el sur de Brasil. Aquí está mi compañera María Beatriz, que viene de Porto Alegre, quizá por la proximidad, entonces hay una proximidad que facilita un poco este contacto. Pero aún en las fronteras, con todos los países que tenemos en Sudamérica, la relación es muy pequeña y no hay esta integración. Por eso eventos como este son importantes, o sea, de que veamos efectivamente, y el caso de México, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando llegué a México, que llegué ahí exiliado. México tenía y tiene, y ojalá seguramente va a continuar, con una tradición de recibir a exiliados latinoamericanos. Y es una cosa muy rica que encontré en la UNAM, o sea, la presencia de profesionales, de profesores, de colegas, muchos de Argentina, los psicoanalistas, por ejemplo, ¿no? Que encontré ahí, y gente de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de todos los países, a pesar de que muchas veces México mira mucho más hacia el norte, ¿no? A veces son menos latinoamericanos, digo, en relación a Sudamérica, por una coyuntura geográfica que está muy presente ahí. Pero esta integración que nosotros hoy día, casi la nueva generación, los estudiantes, hay muchos estudiantes que han estado participando del Congreso, que ven ya casi como una cosa un poco más natural, pero sobre todo con relación a Brasil es muy reciente, ¿no? Y yo quisiera hacer una reflexión de este inicio, o sea, 1980 fue cuando llegué a la Universidad Federal de Mato Grosso. Y nosotros armamos un proyecto de extensión. Norberto nos hablaba de la importancia de la extensión junto a la docencia y la investigación. Armamos porque la Universidad Federal de Mato Grosso no tenía en este entonces ningún curso de posgrado. No había siquiera una maestría. Eran especializaciones que teníamos. Había pocos doctores. Había 6 doctores en la universidad. Yo no era doctor todavía. Tenía la maestría de la UNAM justamente. Y armamos este proyecto, que era un proyecto puramente de extensión, cuando justamente dejábamos la dictadura, ¿no? Finales de los años 70, cuando se empieza a redemocratizar, antes de la elección del primer presidente civil, después de los presidentes militares. Y fue un proyecto muy interesante en un barrio que se llamaba Bella Vista, ahí en las orillas de la capital de Cuiabá, y donde tuvimos la participación de profesores de prácticamente todos los departamentos, desde medicina, servicio social, educación, formación de profesores, ingenieros, había de todo en este proyecto. Y fue un proyecto muy interesante porque involucró mucho a los estudiantes también para hacer sus pasantías, entonces trabajaban en la escuela, en el puesto de salud, en proyectos que se desarrollaban, teníamos una relación muy cercana con la alcaldía de la ciudad. El proyecto tuvo un impacto muy grande porque además tenía un costo bajísimo, más que el transporte y estar ahí y tal, no tenía un costo, digamos, significativo que lo impidiera. ¿Y qué pasó después de este proyecto? La gente de otros barrios de la ciudad empezó a buscarnos.
y decían, oiga, profesor, nosotros queríamos un proyecto como el de Bellavista, porque nos pareció muy interesante. Eran las asociaciones de moradores de los barrios, ¿no? Que en cada barrio había una asociación de la gente que vivía ahí. Y venía el presidente, venía un grupo, los directores de la asociación, queremos un proyecto como este del barrio Bellavista. Y eso me llevó a una reflexión me recordé de este proyecto justamente ahora, mientras ustedes hablaban, Norberto y Manuel, cuando se cuestiona cuál es el papel de la universidad. Cuando se habla de una crisis de la universidad, nosotros nos damos cuenta que mucho más que una crisis de la universidad, mucho más que una crisis de la educación, hay una crisis que es mucho más social y política. O sea, las carencias, lo que hace falta en nuestras capitales, en nuestros estados, en nuestros países, en la zona rural, porque esta experiencia del barrio Bellavista lo que nos enseña es que no había políticas de parte del poder público para poder llevar asistencia en el sentido más primario, en educación, en salud, en trabajar con las madres del barrio, en la formación mínima en habilidades para el trabajo. O sea, no había ningún tipo de atención. Y además Cuiabá, la zona de Mato Grosso, esta zona creció muy rápidamente. Es un estado muy grande, con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, pero con una población muy baja. Hoy mismo no tenemos más que 3,5 millones de habitantes en todo el estado. Y, sin embargo, hubo una migración muy fuerte hacia todo el norte, porque Mato Grosso, Cuiabá, es justamente la puerta de entrada a la Amazonía brasileña. Entonces, ahí llegaron colonos de todas las partes de Brasil, del sur de Brasil, del nordeste, y se amontonaban un poco en las periferias de las ciudades, de las capitales, como en el caso de Cuiabá. Entonces, esta es un poco la reflexión. O sea, la crisis, se hablaba aquí, digamos, del proceso de universalización de no solamente la universidad, que es una cosa más reciente, a pesar de que ya los chicos de Córdoba lo mencionaban, pero la universalización de la educación básica en América Latina, a pesar de que Argentina tuvo un avance, Argentina, Uruguay tuvieron un avance mucho más prematuro, digamos así, mucho más anterior a lo que se vivió en otros países de América Latina, y eso genera una crisis en la educación básica, ¿no? Yo comentaba el otro día, yo vivía en un pueblo muy chiquito del estado de Minas Gerais, que era lo que teníamos en el estado, los pueblos mineros y pueblos de compañías. Era una compañía de un grupo extranjero, evidentemente, en el Valle del Acero, como se llamaba en Minas Gerais, que es un estado muy rico en minerales, y era una ciudad. En ese entonces no era una ciudad, era un campamento, era un pueblo que lo construyó esta empresa, ¿no? Y después de muchos años pasa a ser un municipio autónomo. Pero este pueblo tenía una única escuela pública primaria, donde yo estudié, y donde estudiaban los hijos de los ingenieros, de los médicos, o sea, del personal más cualificado de la empresa. Era una enorme escuela, muy bien preparada, con profesoras normalistas, muy bien preparadas, pero era una escuela. Entonces, la crisis de la educación básica, que la vivimos y todavía la vivimos en Brasil, es una crisis que tiene que ver con el proceso de universalización. O sea, mientras era para pocos, era muy buena, desde el punto de vista de los indicadores, de la formación de las maestras, de los edificios, de las condiciones de la misma escuela, pero en el momento que se busca universalizar como una necesidad del trabajo, de la misma industria siderúrgica que estaba ahí en el pueblo, que necesitaba obreros cualificados, alfabetizados, que inicialmente se hace a través del SENAI, del Servicio Nacional de la Industria, para preparar mano de obra cualificada. Por ahí pasó Lula, justamente, por el SENAI, para formarse como tornero mecánico, pero como una necesidad de la industria. Pero a partir de ahí viene todo un proceso, como también en la Revolución Industrial, en Inglaterra se forman las escuelas para
para la alfabetización, la preparación, porque el proceso de trabajo exigía trabajadores más cualificados. Y hay una crisis, evidentemente. Por una parte, no había tantas normalistas para universalizar este modelo de escuela. Ahí empieza la crisis. ¿Y quién eran esas normalistas? Eran hijas de clase media, muy bien preparadas, con antecedentes familiares, acceso a la cultura, hablaban francés, leían la buena literatura y se dedicaban, era la profesión que se ofrecía a las mujeres en este momento, quiero ser profesora. Pero cuando se empieza a hablar de la universalización, al mismo tiempo ya se inicia un debate de la profesionalización de la profesión docente, ¿no? Donde, bueno, y ahí tenemos todo un desarrollo. Pero el tema es justamente este, no solamente en cuanto a las profesoras normalistas, pero también a las condiciones para que estas buenas, pocas escuelas sirvieran de modelo a ese proceso de universalización de la escuela primaria en ese entonces. Y con la universidad pasa algo muy semejante. Ustedes dos, no sé quién, si tú o Norberto lo mencionaron, creo que tú lo mencionaste. O sea, yo cuando ingresé a la universidad, era un momento en que la universidad en Brasil, y ciertamente en otros lados, pero Brasil tiene un proceso un poco diferenciado del que podemos hablar. Eran poquísimas universidades, eran públicas, había algunas católicas también, las PUCs, las pontificias universidades católicas, en pocos estados, pero las públicas no había siquiera una por estado en Brasil. En Minas Gerais, en mi estado, había una, que era la Universidad Federal de Minas Gerais, como había en muchos estados, pero no en todos. Pero en ese entonces la universidad tenía un rol, un papel muy claro, que era de formar a las élites dirigentes del país y, por otra parte, de formar a profesionales en campos bastante bien delimitados. Formar los médicos, formar los abogados, formar los ingenieros. Y aparte de eso, que Brasil tiene un contexto que se distingue mucho de los países de colonización española, porque los portugueses no crearon siquiera una universidad en Brasil. Nosotros no tuvimos universidades, mientras que ustedes, desde el siglo XVI, ya tuvieron las primeras universidades en México, en República Dominicana, aquí mismo en Córdoba, que es una universidad de las antiguas, y en otras partes de América Latina. Eso, claro, crea una situación que nos distingue mucho. La universidad brasileña es muy reciente, pero yo creo que esta crisis así, de esa manera, o sea, semejantemente a lo que observamos en la educación en general, es una crisis que también nos llega a nosotros en la universidad. O sea, es una institución medieval. Muchas veces decimos que poquísimo ha cambiado la universidad, poco hemos cambiado. Es una universidad, es una institución muy estratificada, muy conservadora y que cambia con extremada dificultad. Nosotros tenemos algunos ejemplos interesantes porque en este debate podemos reportarnos a intentos que se hicieron en América Latina, ¿no? De renovación, de revolución en la creación de nuevas instituciones, para no hablar de innovación o hablar de, no sé, o sea, por ejemplo, hace poco Freddy Álvarez, el rector de la UNAI, que lleva una experiencia muy interesante en Ecuador, estuvo en la UNILA en Brasil y dictó una conferencia sobre la universidad transformadora. Es un texto que merece la pena, está en internet, la pueden buscar. Pero él hablaba de este rol de la universidad transformadora en un contexto como el ecuatoriano, que pasa por un proceso político muy contradictorio en este momento, como pasamos nosotros en América Latina. Pero el caso de Ecuador es un caso, ¿habrá ecuatorianos aquí? Me imagino. Tampoco. Bueno, porque es un país que contó con recursos tremendos durante el gobierno de Correa y pudo hacer avanzar enormemente, no solamente porque contaba con el dinero, porque había un proyecto político para el país, se avanzó en este proyecto y ahí se crearon 4 universidades emblemáticas. 4 universidades se cerraron
14 universidades privadas que no estaban reguladas y hacían lo que se les daba la gana, y crearon 4 universidades emblemáticas. Y una de ellas es justamente la UNAI, voltada, o sea, dedicada a la educación. Gracias. No eres tú, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de intento de... Y Freddy nos habla en este texto que el desarrollo de la UNAI, la consolidación de la UNAI es algo importante para hacer frente al Estado neoliberal. Es una universidad pública creada por el Estado, ese mismo Estado que hay... Bueno, en Brasil tuvimos por lo menos 2 experiencias, 3, 4, de nuevas universidades creadas por el presidente Lula. María Beatriz estuvo a frente de una muy interesante en el sur de Brasil. La UNILA es otro ejemplo, una universidad de integración latinoamericana. Yo trabajé durante 5 años como coordinador y después como rector de la Universidad Federal de Integración Afro-Brasileña, buscando trabajar en proyectos de integración y proyectos que efectivamente tuvieran esta preocupación con el rol de la universidad y sobre todo, me acuerdo muy bien cuando llegamos al sitio donde nos había sugerido el presidente Lula, o sea, tenía que ser ahí. Era exactamente donde no había nada, en el estado de Ceará, en el nordeste de Brasil. A pesar de que estábamos a 60 kilómetros de la capital, de Fortaleza, pero yo dije, aquí vamos a hacer una universidad. Y eso es una sugerencia del presidente Lula. Pero, y luego empezó todo un proceso de movimientos de protesta en Brasil, porque una universidad de integración afro-brasileña decía, eso tiene que estar en Salvador, en Bahía, que es el estado que tiene el mayor porcentaje de población negra. Entonces aquí tiene que estar la universidad. Podría estar en Minas Gerais, que también tiene una relación muy fuerte con la población negra. Y así, Río de Janeiro, igualmente. Pero él dijo, no, la vamos a hacer aquí en la ciudad de Redención, se llama Redención, que fue justamente la primera ciudad en Brasil donde se abolió la esclavitud. Fue la primerísima del país antes mismo de la abolición a nivel nacional. Pero la idea era de que nosotros buscáramos una integración con las universidades de los países lusófonos en África y en Asia y con las regiones del mundo por donde hubo presencia de la lengua portuguesa y buscando una integración donde efectivamente se pudiera llevar a cabo la formación compartida entre estas universidades con nosotros y además con otras universidades brasileñas. Porque este proceso de movilidad que nosotros identificamos como tan importante, la movilidad sobre todo de estudiantes, claro, también de investigadores, de profesores y de técnicos de las universidades, es algo que no lo hemos logrado en Brasil. O sea, la movilidad de estudiantes entre una universidad de Minas Gerais con una de Río Grande do Sul, una de Ceará, es prácticamente imposible y no existe. Y es mucho menos significativa que la movilidad internacional en la que estamos buscando avanzar. Y eso me lleva, con el poco tiempo que tengo, a una reflexión o extrapolar esta reflexión que la hago a un proyecto de extensión a la universidad, cualquiera que sea innovadora, revolucionaria o tradicional, pues hacerlo a los organismos internacionales. Cuando yo llegué a la Secretaría General de la OI, el primer brasileño que llegaba ahí, pero esto es otra reflexión que nos tomaría más tiempo, porque Brasil todavía es visto como un país raro, y es que somos raros, como veíamos al principio, porque yo llego a 200 kilómetros de Bolivia y mis paisanos me dicen, oye, ¿qué vas a hacer allá? Bueno, pero ¿cuál es el tema aquí? O sea, esta reflexión se puede llevar también a los organismos internacionales, porque también había esta expectativa con relación a la Organización de los Estados Iberoamericanos. Seguramente que eso en la UNESCO pasa todo el tiempo y en una dimensión mucho más grande, porque la UNESCO tiene un nivel global, es más, bueno, tiene toda una historia, pero cuando llegué había una expectativa de países, de instituciones, de que la OI podría
traer recursos, traer proyectos para la solución de los grandes problemas educativos a todos los niveles. Claro que estoy un poco caricaturando para darles el ejemplo de la situación que encontramos. Hay un poco esa mitificación, ya sea de un proyecto, ya sea de una universidad, ya sea de un profesor, ya sea de un organismo internacional, en el sentido de que es capaz de traer propuestas y proyectos que solucionen los problemas que competen al poder público. O sea, podemos colaborar, podemos trabajar juntos en la formulación de proyectos, pero la responsabilidad seguramente es del país, es del Estado, de la provincia, de la alcaldía. Pero eso pasó muchísimas veces, ¿no? No se puede atribuir a un ente ajeno esta responsabilidad. Y cuando hablamos de dilemas, si queremos hablar de dilemas, y cuando observamos los datos que Norberto nos trajo, que Emanuel ha comentado, yo creo que lo más importante para nosotros es recuperar las conferencias regionales y mundiales de educación superior. O sea, aquí los que me antecedieron ya empezaron a hacerlo. Nosotros publicamos un libro que lo lanzamos ahí durante la CRES, que justamente trata de este proceso. O sea, de La Habana a Córdoba, y buscando traer testimonios de profesores, de aquellos que participaron en la organización de La Habana, luego en Cartagena de Indias, en Colombia, y ahora en Córdoba. Y evidentemente que hay un proceso de evolución, hay un proceso de avance en lo que queremos, pero sin perder de vista dos cosas a las que yo llamaría la atención. Uno, que América Latina, a pesar de todas las dificultades, a pesar del cuadro un poco caótico que encontramos en la región, América Latina, para la organización de las CRES, siempre ha sido la primera región que lo ha hecho. Así pasó en La Habana, así pasó en Cartagena y ahora en Córdoba. Porque las demás regiones del planeta todavía no hacen su conferencia regional. Y de alguna manera nosotros damos la pauta cuando organizamos, cuando elaboramos el documento final. Nosotros de alguna manera, eso seguramente va a pasar, está pasando, ¿no? En la de Cartagena nosotros casi forzamos y obligamos a la dirección de la UNESCO, porque no se quería realizar la Conferencia Mundial de Educación Superior, que se debería haber hecho un año antes, en el 2008, porque la primera fue en 98. O sea, que hubo un retraso. Y fue justamente, digamos, la presión que se hizo sobre la dirección de la UNESCO. Y creo que hay que hacer un reconocimiento muy fuerte a Ana Lúcia Gazola, que dirigía el Instituto Latinoamericano de Educación Superior, que está en Caracas, que fue la que coordinó todo el proceso de organización. Y aquí quiero hacer este reconocimiento también a Francisco y todo el equipo que organizaron la de Córdoba, que tiene este papel. Así que mi reflexión es en el sentido de que la universidad es por definición una institución permanentemente en crisis. O sea, la crisis es definidora de la universidad, porque nosotros somos capaces de realizar y de traer todas las tensiones y los grandes debates de la sociedad hacia la universidad, pero sin jamás perder de vista este papel que tiene la universidad, o sea, el papel estratégico que tiene, y eso se ha repetido en los documentos de todas las conferencias regionales y mundiales de la educación superior. Hacia ahí tenemos que avanzar y por lo tanto no es una tarea fácil, tanto en instituciones grandes como es la UNAM, como en las pequeñas instituciones que se han creado más recientemente. O sea, este papel es un papel que le compite a la universidad y en ello tenemos que trabajar. Muchas gracias. Yo quiero que hagan un acto de empatía, se pongan en mi lugar y se imaginen ustedes sentados adelante de 200 físicos teóricos hablando de física. Bueno, así me siento yo hoy acá, adelante de 200 especialistas en educación, hablando de algo que vivo, que es mi trabajo, es mi vocación, es mi pasión. Pero
también tengo que decir que la vivo de una forma muy distinta a la forma en que la viven ustedes. Ustedes reflexionan sobre la universidad desde que se formaron, y yo lo que traigo aquí, como podrían hacer los millones de profesores e investigadores de América Latina, traigo la vivencia de una carrera académica en un país con una larga trayectoria universitaria, y también mi experiencia de gestión de la universidad y sobre todo de organización de la conferencia. Y también es el momento adecuado para dejar sentado que la CRES tiene un montón de agradecimientos, y aunque ustedes no lo crean, el principal agradecimiento nuestro, y en esto creo que interpreto a Estela, a Dante, a todos los que nos ayudaron, es un agradecimiento muy especial con todos los espacios de investigación y reflexión sobre la educación superior. Cuando en el año 16 comenzamos a definir la CRES, que ya se había resuelto muchos años antes, la primera estrategia que planteamos con Estela fue invitar y sumar al mundo de la investigación, al mundo de los estudios de la educación superior. Hoy Norberto me decía, y yo coincido con él, me hacía una crítica muy positiva, me decía que la CRES 2018, a diferencia de otras CRESes, fue una CRES donde tuvieron mucho protagonismo los rectores. Si ustedes estuvieron en la CRES, lo habrán sentido así. Pero también permítanme que les diga que los rectores como tales habían sido en algún sentido ausentes en el año 2008 y en el año 96. Y esta vez nosotros sentimos desde el inicio que las autoridades de las casas de estudios habían querido asumir el protagonismo y ser ellos también los actores de la CRES. No obstante, la CRES tuvo grandes ausencias, y la principal ausencia, sin duda, fue el mundo de la educación superior no universitaria. Y eso no puede pasar más. Necesitamos que en la CRES 2028 aparezca como un actor. Y es un actor muy difícil de congregar porque no está acostumbrado a crear redes, ni siquiera a veces a nivel nacional, y porque no tiene la tradición de pensarse a sí mismo como tenemos en el mundo de la universidad. Pero la CRES también fue un espacio innovativo en cuanto a la presencia de actores que históricamente habían estado ausentes. Las universidades de los pueblos originarios, las universidades de los pueblos afrodescendientes, los estudiantes, los sindicatos, los trabajadores, fueron actores que irrumpieron en la CRES y le han dado un perfil muy particular. La CRES, para tranquilidad nuestra, no dejó contento a nadie. A nadie le gustó la declaración final. Les voy a contar una anécdota que se va a hacer pública porque esto se firma, pero así que habíamos terminado la CRES, cuando estábamos nosotros festejando, relajados, tomando una cerveza, recibimos un mensaje de los rectores de las federales brasileñas con un enojo muy marcado. Y nosotros no comprendíamos por qué ahora de que habíamos leído la declaración, que había sido muy participativa, los rectores brasileños estaban enojados. Pero fue el primero de muchos enojos, porque se enojaron los privados, se enojaron los terciarios, se enojaron los sindicatos, se enojaron los estudiantes. Hoy estaba un poquito enojado Norberto, pero no mucho. Pero todo ese cúmulo de críticas lo que muestra es que la región termina por no tener definido qué sistema de educación tiene y para qué lo quiere. Tanto Norberto como Ordoric, como Emanuel, como Paulo, en diferentes momentos se refirieron a las tensiones que produce tener un sistema que se espeja, que se mira, que se proyecta y que se desea ser como el sistema que tienen los otros. Pablo decía que los brasileños salen de Cuiabá y quieren ir hacia el noreste para irse para Europa. El profesor Ordoric hablaba de la colonización que está presente. Yo la veo, más que en la universidad, la veo en el sistema científico, tecnológico de América Latina. La situación que yo tuve
déjenme que le hable de la experiencia ahora no académica, sino de mi percepción. Lo que yo pude percibir coordinando durante 2 años esta conferencia, pero aparte, habiendo sido rector de una universidad grande, antigua, y por lo tanto una universidad que está acostumbrada a jugar un rol importante en el escenario latinoamericano internacional, participando de las principales redes, siendo integrante, por ejemplo, de macro universidades junto a UNAM y UBA, pero siendo parte del norte grande de Argentina, siendo parte de UDUAL, quizás la red más extensa que tenemos, pero también siendo uno de los actores importantes del Grupo Montevideo. Lo que yo pude percibir es esta idea de que América Latina tiene un sistema de educación superior que no termina de consolidarse como un instrumento de valor estratégico para las naciones. Y acá aparece un elemento que es importante. La universidad, una construcción medieval, que fue capturada por la modernidad. En cada nación se construyó un sistema de educación superior conforme las necesidades particulares y peculiares que esos estados tuvieron a lo largo de su historia. Eso explica la Universidad Victoriana, la Universidad Napoleónica, la Universidad de von Humboldt. Uno puede hasta imaginarse, ponerse en el lugar y decir, esta es la universidad que Alemania necesitaba para un proceso tardío de constitución de un Estado nacional en desventaja y rodeada de enemigos estratégicos. O la Universidad Española, que fue una universidad que usó el primer Estado moderno, quizás, los reinos de Aragón y Castilla, para comandar un proceso de colonización. O la colonia portuguesa, que sabiamente dijo, yo no les dejo que tengan universidades porque me van a disputar el poder. Por eso tenemos un único país portugués y tenemos casi 20 países hispanos en América Latina. Y si no, miren cómo se crearon las universidades en América Hispánica y van a ver que alrededor de cada antigua universidad se generó un país. Córdoba, Santo Domingo, Lima, Chuquisaca, México, Panamá, Venezuela. Quiero decir, lo que yo identifico es un sistema de educación superior que se sigue imaginando como parte de un mundo globalizado y que no lo reconoce como tal. Ordorica hablaba de esta manía que tenemos por demostrarnos a nosotros mismos que podemos competir con los modelos que los otros inventaron para ellos. Tenemos un sistema disperso, tenemos un sistema extremadamente desarticulado. América Latina está desarticulada en muchos sentidos. América Latina no tiene un sistema latinoamericano y caribeño de educación superior. La cooperación sur-sur no existe en América Latina, ni en la educación superior, ni en la ciencia y la tecnología. Cuando digo no existe, no digo que no haya, digo que no pesa, que no tiene volumen, no tiene peso específico. Todavía la movilidad es una movilidad colonizada, en el sentido de que sigamos imaginando que la solución la vamos a encontrar en los países desarrollados. Hace poco leí una estadística maravillosa. Decía que el 80% de las cooperaciones científicas y tecnológicas sur-sur que se dan en América Latina se originaron en un encuentro entre actores científicos y tecnológicos en el primer mundo. Y ahí queda en evidencia que ni siquiera ahí donde nosotros creemos que tenemos logros, nosotros no atendemos a una demanda genuina de una agenda local del mundo del conocimiento, sino que somos actores de reparto con una actitud de subordinación casi escandalosa. Esa colonización está en todos los estamentos del sistema de educación superior. Voy a hacer una crítica a los hermanos brasileños. Brasil hizo un programa que se llamó Científicos sin Fronteras. Ciencias sin Fronteras. 100.000 becas. Y los chicos no podían venir a Argentina a cursar en la UBA, en el Balseiro, en física, en Córdoba. Pero después Correa lo copió y le puso la misma regla. Tenía que estar entre las 200 mejores universidades del índice QS, ¿no? Sí.
Y después lo hizo Paraguay. Tuve oportunidad de hablar con el presidente del CONICET del Paraguay. Yo le dije, ¿pero por qué hacen esto? Déjeme que le plantee mi enojo. Me dijo, no, porque nosotros queremos los mejores. ¿Pero qué es ser el mejor?, le decía yo. Y lo mejor es ir a los mejores lugares. Ese es el Estado. Una universidad que en la mayoría de los casos se sigue imaginando a sí misma como la formadora de las élites. Esta tradición, como decía Pablo, de 500 años de universidad en América Latina, no se consigue sacar este peso de imaginarse a sí misma como reproductora de lo que ya hay. Fíjense que la universidad, que siempre fue una cuestión de puertas adentro de los países, a partir de la década de los 70 comienza a generar una gran disputa. Hoy ustedes no van a leer en La Nación, en el Clarín, en el Página 12, ni tampoco en La Folia, en el Estadão, ninguno de esos diarios, una nota poniendo en cuestión el sentido o el valor de la educación primaria, de la seguridad, de los ejércitos, del servicio diplomático. Pero la universidad como la conocemos está constantemente siendo atacada. Y está siendo atacada porque en nuestra concepción nosotros seguimos pensando con un paradigma colonial de la universidad. No una universidad para la cual, la universidad que nuestras sociedades y nuestros pueblos necesitan, sino una universidad que pueda competir con los estándares de eso que seguimos imaginando es lo que legitimiza, lo que dice que está bien en términos de educación superior. Encontramos también un sistema que pasó de tener en 30 años una cobertura de 5 millones de estudiantes a casi 25 millones de estudiantes de educación superior. Y esto que se hizo inclusive con buenas políticas públicas, buenas en el sentido de que financiaron el aumento de esa cobertura, se hizo de una forma muy desordenada en la mayoría de nuestros países. Hoy tenemos más de 3.000 instituciones. Si contamos las instituciones no universitarias, llegamos a tener 15.000 instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe. En la década del 90, copiando también, pero con buen tino, generamos agencias de evaluación de carreras y de instituciones. Pero no está articulado el sistema. El sistema está profundamente desarticulado. América Latina es la única región del planeta que no tiene un sistema de reconocimiento de títulos. La única. En el año 19, la UNESCO va a discutir un programa obligatorio de reconocimiento de títulos que se va a basar probablemente en el Acuerdo de Lisboa. América Latina sigue siendo la única región que no tiene un acuerdo regional. Que Brasil y la UBA y la USP de San Pablo no se reconocen así, sino a través de acuerdos bilaterales entre las instituciones, sino entre los países, cuál es la validez de los títulos. Quiero decir, encontramos una América Latina y un Caribe que tienen islas de calidad muy importante, pero que no ven el valor estratégico, y no tanto nosotros, o no solo nosotros, sino también nuestras sociedades y principalmente nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos nos pueden querer o no nos pueden querer, nos pueden ver como un aliado o como un enemigo, pero nadie nos invita a ser parte de los procesos profundos de transformación e integración que nuestras sociedades requieren. Inclusive los que nos dieron mucha plata, los que generaron muchas instituciones, no nos incluyen dentro de sus proyectos. Quizá porque América Latina no tiene todavía un proyecto de construcción de futuro. América Latina se debate viviendo en la insustentabilidad, en la falta de derechos, en la ingobernabilidad, en la falta de competitividad. Esa es América Latina. América Latina es el país más rico y es el más violento, es el más desigual. Y la universidad mira esto con desaprensión, con una supuesta objetividad que ya raya con la vergüenza. ¿No nos conmueve vivir en una América Latina que tiene el 8% de la población y el 40% de los asesinatos sin tener siquiera una guerra? Miren los índices de asesinatos en México, en Brasil, en Guatemala, en Honduras. América Latina es la vergüenza del mundo.
Me quedan 5 minutos y quiero dedicarlo un poco a lo que yo pienso que son los desafíos, pero son muchos de los desafíos que plantearon mis colegas. América Latina tiene que dejar de decir que la educación superior es un derecho y efectivamente hacer de la educación un derecho y un bien social. Porque mientras nosotros declamamos en Cartagena, en La Habana, en Córdoba, decimos cosas bonitas, lo concreto es que la mercantilización se da inclusive ahí donde la legislación lo prohíbe. Si no me equivoco, en el 95 Fernando Henrique Cardoso permitió que en Brasil hubiera universidades de lucro. Hoy Brasil tiene una universidad con todos sus estudiantes en línea, muy barata a precio de oferta, que tiene 2 millones de estudiantes. 2 millones de estudiantes. Y este modelo empieza a invadir, a comprar. Y acaba también afectando la lógica de quien gestiona la universidad pública. ¿Por qué? Porque también es cierto que ese negocio de la educación superior se monta sobre la ausencia y la falta de planificación estratégica de las instituciones públicas, que se quedan cómodas, dejando que las cosas sigan sin cambiar. América Latina tiene que articularse. Tenemos que apuntar a la construcción de un sistema de educación superior como tiene Europa, como tiene Asia. En ese sentido yo coincido con Norberto. Enlaces, como lo concibimos en Cartagena, fracasó. Fracasó. Si alguien tiene una duda, creo que estalló en Córdoba. Quedó demostrado que se estrelló. Pero América Latina no tiene un espacio latinoamericano y caribeño donde articular la cooperación cultural, educativa y científica. No tenemos una OEI de América Latina y el Caribe. No tenemos una UNESCO de América Latina y el Caribe. Quien está a cargo de la gestión del universitario no tiene a dónde buscar el soporte que nos permita articular, hacer de la cooperación sur-sur en ciencia, en tecnología y en educación un motor de transformación. Pero también tenemos que articularnos con el sistema científico-tecnológico, que en América Latina es súper homogéneo. Desde México hasta Chile es lo mismo. Hemos comprado el modelo de la posguerra, después del éxito que tuvo el Plan Marshall, de que el sistema científico está hecho para que del norte nos enseñen qué tenemos que hacer. Nosotros ponemos el recurso humano y ellos ponen la inteligencia. Así venimos hace 60 años. CONICET tiene 60 años. Y ahí sí hay homogeneidad. Y ahí también hay una falta enorme de capacidad. Tenemos enormes estructuras científicas y tecnológicas que no miran hacia las problemáticas que tenemos, que se siguen imaginando ciudadanos del mundo que colaboran al conocimiento universal, que está muy bien hacerlo, pero tenemos que tener una agenda latinoamericana y caribeña de ciencia y tecnología. Y como tengo poco tiempo, lo voy a resumir. Tenemos que articular con los otros sistemas educativos. Si hemos mejorado más en educación superior que en educación secundaria, también tiene que ver con que la desigualdad ha llevado a que las élites se preocupen más por ella que por los otros. Tenemos que discutir mucho y mejorar mucho en calidad, porque no hay gestión de un derecho y menos de un derecho educativo si no hay calidad. Pero también es cierto que las agencias internacionales nos empujan a hacernos creer que la calidad es un bien, es un valor objetivo y universal, que es la misma la calidad en Italia, en Corea, en China, que en Brasil y Argentina. Y no es que nosotros digamos que no, pero tenemos que entender el desafío que implica para nosotros tener que lidiar con un sistema que tiene que incluir como valores la inclusión, la diversidad y la pertinencia social, que no es la misma, no es el mismo desafío en Milán que en Jujuy. Porque América Latina tiene grandes marginados, y entre los grandes marginados están nuestros pueblos originarios. 8% de la población es originaria pura, totalmente ausente, fuera de algunas experiencias muy interesantes. 20% son afrodescendientes puros, totalmente ausentes, salvo experiencias interesantes. Las periferias de las grandes ciudades, los pueblos campesinos, los que viven alejados de los centros urbanos. Hay un montón de temas. Tenemos que hacer de la tecnología un instrumento aislado. Tenemos que
explotar el proceso áulico tradicional que viene comandando el proceso de educación superior desde hace décadas. Tenemos que alterar el proceso de enseñanza y aprendizaje en una forma positiva, centrándonos mucho más en las necesidades de los sujetos que aprenden, que son mucho más dinámicos que los sujetos que enseñamos. Tenemos que valorar la diversidad institucional, porque una cosa que yo aprendí en la CRES es que las grandes universidades siguen creyendo que son el único modelo de calidad y de garantía. Sigue habiendo una disputa por la hegemonía del modelo, y el modelo ha generado mucha diversidad, aún en lo público, aún en lo privado de calidad, y esa diversidad acaba siendo un elemento positivo. Nosotros no deberíamos permitir que se imponga un único modelo universitario como el válido, como reconocido, sino tenemos que permitir que haya diversidad. Hay una experiencia en Brasil fabulosa que es la creación de los institutos federales. Brasil tiene aproximadamente 5.500 municipios. Y en 1 de cada 10 municipios los institutos federales han puesto un campo. Y ahí forman preparatoria, grado y posgrado. Hay capacidad en América Latina. Lo que no hay es a dónde anclar un proyecto regional integrado. Y acá viene la parte importante. Pero la universidad no tiene que esperar que los otros los hagan. La universidad tiene que invitar a sus sociedades, porque la universidad en América Latina tiene que volver a ser el lugar donde América Latina se sueña, se construye, se imagina, hace prospectiva, se critica. Y eso América Latina no hace. Necesitamos imperiosamente articularnos, sentirnos que no somos estos observadores graciosos que con objetividad miramos este mundo tan difícil en el que vivimos. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, porque fuimos los formadores de las élites que en 500 años hicieron de América Latina el continente más desigual, más violento, más empobrecido, que más maltrata al medio ambiente. Y entonces tenemos que asumir que tenemos mucha responsabilidad como universitarios en este presente tan difícil, y que lo único que podemos ofrecer es ponernos a disposición de nuestras sociedades para poder construir, sí, de forma conjunta, un futuro de prosperidad y de buen vivir para las próximas generaciones, porque nosotros ya no vamos a llegar a tiempo. Muchas gracias.